Mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal. Quiero agradecer especialmente al Colegio de Abogados de San Isidro y a su área académica que nos prestan toda la colaboración para poder llevar a cabo estas reuniones. Hoy nos visita virtualmente, propio de estos tiempos, el doctor Daniel Roque Vítolo. Es amigo de la casa, amigo del Instituto de Derecho Concursal de San Isidro, así es que aceptó gustosamente de participar en esta conferencia. El doctor es, bueno, titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor honorario de varias universidades del país y del extranjero, es director del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, es docente de varios doctorados, es profesor de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, es senador del Senado de Argentina Las Luces, de la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces, compartiendo membresía con René Favaloro, Adolfo Bioy Casares. Es autor de la Ley de Concursos y Quieras 24522 y es autor también de más de 60 obras. El tema parece ser que el doctor hace futurología, porque hace varios meses atrás, cuando eligió el tema de su disertación, se inclinó por hablar de los proyectos de reforma. Y hoy estamos casi en vísperas, aparentemente, de ser ya aprobada o estar en su trámite legislativo final de una reforma temporaria de la Ley de Concursos y Quiebras, de los procesos. Los proyectos presentados hasta el presente tal vez lleguen hasta 20, deben ser una veintena aproximadamente, algunos con propuestas de modificaciones temporales y otras que incluyen reformas de fondo, permanentes, muy interesantes, algunas de ellas. Pero en particular esta a la cual hacía referencia de la emergencia de los procesos concursales con un muy extenso título que anda dando vueltas entre la Cámara de Senadores y diputados. Es muy interesante, podría decirse la palabra, la propuesta que se hace, pero vamos a escuchar de la opinión de una persona tan calificada como el doctor Vítolo, que seguramente se va a referir a y algunos otros temas. Te agradecemos muchísimo, Daniel, tu participación y le paso entonces la palabra al subdirector del instituto, el doctor Jerónimo De Francesco, que nos va a dar las pautas de cómo se va a desarrollar esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como lo venimos haciendo en anteriores ocasiones, vamos a habilitar el tema del chat para efectuar las preguntas, así que por tal motivo le pedimos y le rogamos que no intercambien opiniones o cualquier cuestión que no tenga nada que ver vinculada al tema de las preguntas, a los efectos de posibilitar a los integrantes del área para poder recopilar de la mejor manera las mismas y efectuársela en manera clara y precisa al doctor Vítolo. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Vítolo y de nombre personal también, un gusto y un placer que haya compartirla con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias Carlos, gracias Jerónimo, gracias Alberto, gracias Roberto Muguillo por la invitación a este colegio que yo lo siento también mi casa.
si bien no soy un colegiado de San Isidro, he participado en actividades del colegio y del instituto desde muy joven. Recuerdo con mucho cariño aquellas jornadas argentino-uruguayas de derecho comercial. También aquí, en este colegio de San Isidro, fue una de mis primeras defensas de la ley 24.522. Recuerdo una mañana de sábado donde tuve que explicar la ley, bueno, y se imaginarán en ese primer tiempo lo que fueron las reacciones. Después de toda una mañana de debates, mi mujer me pasó a buscar porque íbamos con los chicos a una actividad del colegio, los chicos eran más chicos, y bueno, cuando me vio me dijo, pero ¿no dormiste anoche? Digo, no, vine muy descansado, pero batallé tanto esta mañana que estoy agotado, por favor, maneja vos. Así que imagínense si tengo cariño por este colegio, los asados de la noche, el querido profesor Mascheroni cantando tangos, el amigo Couso. Bueno, son recuerdos muy lindos que siempre yo llevo en mi corazón, y cuando uno vuelve a estos lugares es como cuando vuelve a los lugares de la infancia, cuando vuelve a esos lugares donde uno se siente cómodo y se siente bien. También me siento muy bien dentro de lo que puedo ver. Ustedes saben que la pantalla esta con las cuadrículas del Zoom no permite ver a todos los participantes, si no se hace un paneo general, pero estoy viendo muy queridos amigos y gente tremendamente calificada que en realidad deberían estar ellos hablando y yo escuchando. Lo veo al profesor Prono, lo veo a Pancho Jungenbach, veo ahí una figura que no sé si es un sabio de Sion o un espartano de los 300, con un cartel que dice Darío Graciabile, con una barba muy, muy pandémica, Silvana García, Mario Collan, bueno, Javier Lorente, bueno, Rosana Martínez, es decir, tanta gente querida y calificada, y no nombro a todos porque si no se va a la conferencia. Bueno, me pidieron un tema, y yo en aquel momento dije, miren, en una pandemia, en una crisis, necesariamente va a haber que pasar a ver qué ocurre con las empresas que están en dificultades, porque la economía y las finanzas tienen un impacto enorme, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces dije, hablemos de lo que se vaya a reformar o en qué se va a pensar. Y a lo largo de este tiempo, como ustedes saben, no voy a perder tiempo en esto, más de 20 proyectos de reforma de la ley de concursos y quiebras, de todo tipo, de toda naturaleza, parciales, totales, integrales, propuestas académicas, propuestas de los legisladores, aparecieron y finalmente fueron descartados. La crisis económica y financiera por la cual atraviesa la República hoy no registra ningún precedente. Nos encontramos con un escenario único, con un escenario diferente, pero un escenario también tremendamente desalentador, porque la realidad que tenemos que enfrentar es enorme. Los niveles de pobreza de la población están cercanos al 50%. Más del 60% de los niños son pobres o indigentes. El país casi ya no tiene reservas de libre disponibilidad en el Banco Central de la República Argentina. Hay una brecha cambiaria de más del 100%. La tasa de desempleo real supera el 24%. Y han fracasado todas las medidas tomadas para intentar aplicar un remedio o un alivio al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la salud de la población. Hoy nuestro querido país está dentro de los 5 países más infectados del mundo y entre los 10 países con más muertes en relación con los habitantes. Y al fondo de la lista de los países donde se destruyó la economía durante la pandemia. Se han perdido cerca de 1 millón de puestos de trabajo en el último año, y la gran mayoría a partir, por supuesto, de la pandemia. Más del 50% de la economía es informal, más del 57% de la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo en negro o enmascarada bajo mecanismos de disimulación como el monotributo. Y la economía y las empresas y los que generan los ingresos para que el país pueda salir adelante están muy complicados. El país cuenta con 650.000 unidades productivas, de las cuales más del 80% son pymes y son las que dan el 70% del empleo. De estas 650.000 unidades productivas, 150.000 o 200.000 no volverán a abrir, desaparecerán para siempre. 200.000 están en estado de cesación de pagos. Hay 2 millones de familias sobreendeudadas. El conjunto de empresas deben alrededor de 10.000 millones de dólares y las familias deben un total de 19.000 millones de dólares. Después de más de 240 días de paralización de la economía y de haber desechado un conjunto de iniciativas diversas, parece que el Congreso finalmente va a dictar una ley o va a sancionar una ley
para ocuparse de las empresas en dificultades. ¿Y qué es lo que nos proponen? Bueno, nos proponen una suerte de ASPO para empresas. Es decir, este aislamiento social preventivo y obligatorio ahora será un aislamiento social preventivo, obligatorio y temporario, un ASPOT, para determinados sujetos muy particulares que atraviesan en estos tiempos situaciones de crisis económica y financiera solo derivadas de la pandemia. Solo derivadas de la pandemia. Si hasta el día antes de la pandemia estaban con problemas, no es un tema que se deba resolver. Si ya venían hace unos años con problemas y estaban tratando de recuperarse, no es un tema que debieran resolver los legisladores. Esta es la propuesta que recibimos. Bajo un título impactante que sugiere que de lo que se trata, según dice la ley, es promover el sostenimiento de la actividad económica de las empresas en el marco de este difícil tiempo de emergencia y de pandemia. Recuerden ustedes que el nombre que se le da a este proyecto de ley es un poco largo, voy a tomar aire para poder decirlo completo y de corrido. Ley de sostenimiento de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus COVID-19, emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras. ¡Wow! Parecería que con esto arreglamos todo. ¿Qué podían haber hecho? Y podían haber hecho muchas cosas, pero los legisladores no, dijeron, no vamos a cambiar la ley, no vamos a reformar, y ahí hay un buen criterio de no tomar decisiones sobre leyes troncales en momentos de emergencia. Si no sé cómo va la economía, no sé qué pasa con la deuda externa, no sé cómo está el dólar, no sé, bueno, ¿qué voy a poder prometer? ¿Cómo voy a poder organizar un proceso que va a llevar 1 año o 2 años? Esto es imposible, hay que tratar de hibernar y paralizar un poco esta crisis mientras se ven qué medidas se toman. Y así fue que era la idea de generar esta suerte de hibernación de empresas, ¿no es cierto? Brindar herramientas transitorias a sujetos que tienen que enfrentar escenarios difíciles en sus unidades productivas y que han sido afectados por el desastre económico y financiero de la pandemia. Bueno, hasta ahí digamos que estaba más o menos bien. E incluso el proyecto, con imperfecciones, con problemas metodológicos, con problemas de terminología complicada, el proyecto presentado por el diputado Selva y que tomó la Cámara de Diputados a través de la mayoría y en un consenso con la minoría, descartando todos los anteriores, es un proyecto que, digamos, tenía una razón de ser. Es decir, tomamos a todos los que están con problemas hoy y le buscamos una solución. Bueno, pero resulta que este proyecto pasó por el Senado. Y en el Senado, sin la participación de la minoría, sino solamente con la participación de la mayoría y con un dictamen particular, propuso generar unas reformas al texto que realmente sorprenden, porque hacen que la norma prácticamente se vuelva inoperante o de una enorme injusticia, cuando en realidad lo que trata de traer la norma tiene que ser una cuestión de justicia, de tratar de ayudar a los que están en problemas y darle una solución para ver cómo podemos recomponer el país en esta crisis tan fuerte, tan terminal, tan carente de productividad que tenemos en función de muchas circunstancias particulares y muy especialmente en la pandemia. Lo primero que tenemos que decir es que lo que se propone y que probablemente mañana aprobará el Senado para reenviar a la Cámara de Diputados es un proyecto de ley de emergencia. Es una norma de excepción, de donde cualquier disposición que ella tenga, cualquier disposición que se coloque o se ponga en vigencia, tiene que responder a un criterio restrictivo. No se puede admitir en una ley de emergencia la analogía ni la extensión de sus disposiciones a sujetos o situaciones que no sean aquellas que son las que estrictamente se mencionan y regulan en el cuerpo normativo. Entonces, esto es muy importante porque ya en algunos comentarios previos, en los primeros conocimientos, algunos comentaristas de doctrina, muy serios todos, pero han sugerido que bueno, que esta es una norma, que lo que trata es de ver cómo se ayuda a las personas y que entonces hay que interpretarla con un criterio amplio, incorporar sujetos asimilables, aunque no estén mencionados en la norma, interpretarla siempre en el sentido más amplio. Esto es al revés. Y vuelvo a repetir, no digo que esto esté bien, yo voy a hacer un análisis objetivo
de la norma. Después, bueno, cada uno dirá lo que quiera o pensará lo que quiera, pero lo estrictamente objetivo es que estamos frente a una situación de norma especial de emergencia, cuya interpretación, ya lo ha dicho la Corte, hasta el cansancio, tiene que tener carácter restrictivo. No hay analogía y no hay extensión de sus disposiciones a sujetos o situaciones que no sean aquellas que expresamente se mencionan y se regulan en el cuerpo normativo. La norma presenta una particularidad, presenta varias particularidades. La primera de ellas es que, siendo una ley de emergencia, sin embargo, no declara una situación de emergencia. Es decir, la ley no aplica a una situación o a un estado en relación con aspectos objetivos, como se hizo en todas las normas vinculadas a la emergencia o a este episodio de COVID, sino que declara en emergencia a ciertos y determinados sujetos. Y los declara en emergencia por encontrar que estos sujetos están en vinculación con situaciones específicas por las cuales deben transitar en un tiempo y periodo determinado entre el 20 de marzo del año 2020, en que se dictó el decreto 297-2020, por el cual se estableció, se declaró el estado de emergencia por la pandemia, y el 30 de julio del año 2021. Es decir, no hay una situación de emergencia, lo que tenemos son sujetos en emergencia. Derechos subjetivos y no derechos objetivos. La segunda cuestión es que en lugar de generar cambios en los procedimientos, niveles de asistencia, crediticia, financiera y demás, lo que se hace es disponer una suerte de hibernación parcial y temporaria de estos sujetos desde el día de entrada en vigencia de la ley, que no sabemos cuándo será, hasta el 30 de julio del 2021, o más adelante, si esto se prorrogara. Y la hibernación tampoco es una hibernación total, no es que congela a estos sujetos, sino que congela algunas y ciertas situaciones jurídicas, patrimoniales, y algunos y ciertos avatares procesales por los que debe transitar este conjunto de sujetos declarados en emergencia, aunque el modo de redacción de la norma parece indicar que las relaciones afectadas por esta hibernación y que se supone que comprende a todos los sujetos enumerados en el artículo primero, no sería tan así porque muchas de las normas no se aplicarían a algunos de los sujetos que están mencionados en el artículo primero. Y la tercera cuestión es que la norma también trae una disposición muy particular de dar facultades al juez concursal para que pueda tomar determinadas medidas en relación con aquellos sujetos que puedan estar alcanzados por la declaración de emergencia y algunos que no están alcanzados por la declaración de emergencia, en la medida que se trate de personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias y tampoco son titulares de una actividad económica organizada bajo la forma de empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario y de servicios, lo que nosotros denominamos mujeres y hombres comunes o meramente consumidores. Con estas tres directivas, se imaginan ustedes que la construcción de la ley es difícil. Veamos algunas cuestiones. Primero, a diferencia de lo que se establecía en el proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados y que abarcaba a todos aquellos sujetos en crisis y que estuvieran en crisis antes de la pandemia, durante la pandemia y seguramente con posterioridad a la pandemia, se aplicaban en general todas las normas. Ahora dice, no, mire la ley, esto se va a declarar, la emergencia de los sujetos van a ser solamente para aquellos, primero, en materia de concursos preventivos, para aquellos sujetos que se encuentren con un concurso preventivo en trámite, que se hubiera promovido o iniciado a partir del 20 de marzo del 2020. Si usted estaba antes en concurso preventivo del 20 de marzo del 2020, esta ley no le aplica. Usted tiene que haber promovido su concurso preventivo de acreedores
el 20 de marzo del 2020 o a partir del 20 de marzo del 2020, o lo tiene que promover de acá hasta el 31 de junio del 2021. Segundo, aquellos sujetos que se encontraban con acuerdos preventivos extrajudiciales, también a partir del 20 de marzo del 2020. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que los verbos que utiliza el legislador son complicados, porque dice de acuerdos preventivos extrajudiciales cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir del 20 de marzo. Y acá estamos con un problema, porque ¿cuáles son esos acuerdos preventivos extrajudiciales? Entonces lo primero que han dicho varios comentaristas es, bueno, son solo aquellos que se presentaron para la homologación. No, el acuerdo preventivo judicial no nace con la homologación, nace con el acuerdo de voluntades. La presentación al juez para la homologación es para darle los efectos, pero el acuerdo nace. Yo ya voy con un acuerdo. El acuerdo es anterior y puede tener fecha cierta porque se exige la certificación de las firmas de los otorgantes. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que solamente son aquellos acuerdos preventivos extrajudiciales que estuvieran concertados y cuya homologación se hubiera presentado judicialmente el 20 de marzo en adelante. Bueno, esto no lo sabemos, pero aquí tenemos un problema, porque habla de formulación si hubiese solicitado o peticionado. Que si yo pido a mis acreedores un acuerdo preventivo extrajudicial para después homologarlo, esa propia solicitud me hace generar este derecho, necesito celebrar el acuerdo, necesito haber presentado a la justicia el acuerdo, no lo sabemos. También van a estar incluidos aquí aquellos sujetos que se presenten ante el juez concursal solicitando la apertura de un concurso preventivo de acreedores entre el día en que entre en vigencia la ley y el 30 de junio del 2021. Y finalmente, también serán afectados, y aquí no entendemos bien cómo es la historia, los trámites de quiebra que se inicien desde el día de vigencia de la ley y el 30 de junio del 2021. Aquí parecería que el afectado no es el presunto fallido, sino el trámite, que no es un sujeto cuando esta es una norma de emergencia destinada a sujetos. Aquí ya tenemos los primeros roces que se van a dar a partir de este, digamos, funcionamiento de la ley, si finalmente es sancionada en estas condiciones. Vayamos al primero de los casos, que son los acuerdos preventivos extrajudiciales, que hubieran sido, como dice la ley, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia. Y aquí el trámite va a seguir normalmente, porque no hay periodo de exclusividad, que es una de las cuestiones que están afectadas en el trámite, diríamos la principal cuestión, o casi la única, afectada en el trámite propiamente del concurso preventivo para los concursados. En el acuerdo preventivo extrajudicial no hay periodo de exclusividad. Y aquí lo que sí va a haber en estos acuerdos preventivos extrajudiciales es que van a quedar suspendidas de pleno derecho todas las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias, las prendarias, de cualquier origen que sean, las previstas en la ley 24441, las de prenda con registro, la de la prenda agraria, las previstas en la ley de leasing y también las ejecuciones de remates no judiciales, que son los mismos extrajudiciales que se mencionaron antes, ¿no es cierto?, que está en el artículo 23 de la ley 24.522 en materia de concursos. Es decir, quedan suspendidas hasta el 30 de junio del 2021 si esta ley es sancionada. Pero además va a quedar suspendido, ciertamente, el curso de la prescripción y de la caducidad de los créditos, como también la ejecución de los créditos a los garantes, fiadores, avalistas, codeudores y demás obligados del sujeto que ha recurrido a este mecanismo de acuerdo preventivo extrajudicial. Pero acá también hay un problema de redacción, porque todo parece indicar, vuelvo a repetir, norma de emergencia, interpretación restrictiva, lamentablemente no alcanzarían los acuerdos preventivos extrajudiciales la suspensión de ejecuciones por cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras
incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados, porque la ley dice que esto se aplica a sujetos concursados. Y el sujeto titular de un acuerdo preventivo extrajudicial no es un sujeto concursado. Entonces, quienes se están tramitando o han obtenido o han formulado, como dice la ley, o han solicitado o han peticionado un acuerdo preventivo extrajudicial, algo que no está en el texto de la 24.522, los que han hecho esto no son sujetos concursados. Y no son sujetos concursados comprendidos en la emergencia, como dice el legislador. Es decir, aquí ya vamos a tener un problema si esto va a ser para ciertas obligaciones, para las obligaciones financieras, no podrían ser aplicables. En caso de que estemos frente a acuerdos preventivos extrajudiciales homologados, es decir, que se hubieran formulado, peticionado o solicitado desde la fecha de la pandemia hasta el momento en que esté en vigencia la ley y hasta el 30 de junio del año 2021, bueno, van a quedar prorrogados de pleno derecho por el término de un año el plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor desde el vencimiento originariamente previsto. Es decir, si la persona dice que va a pagar a 3 años y va a tener un año de gracia, empieza a pagar en el año 2, bueno, va a empezar a pagar en el año 3. Es decir, se corre todo un año. Y las cuotas vencidas e impagas no son exigibles, sino que van a ser exigibles recién a partir del día en que cese el estado de emergencia. Es decir, hasta ahora sería a partir del 1 de julio del año 2021 o el año o el día y año, si esto se prorrogue, en que se establece la prórroga. Se dan cuenta ustedes que para quien estuviera 2 días antes en la misma situación, 2 días antes del 20 de marzo, esto no será aplicable. Y sí será aplicable para el que esté después del 20 de marzo. Con esto es lo que se pretende hacer y arreglar el problema de los acuerdos preventivos. Claramente, esto lo que va a fomentar es a que se generen acuerdos preventivos y que se pidan homologaciones para obtener todos estos beneficios. Si la idea era tratar de evitar que haya un colapso del sistema de justicia por parte de estas 200.000 empresas con problemas o 2 millones de personas, mejor dicho, mucho más, son 2 millones de familias en dificultades, evidentemente acá va a haber un aluvión, o debería haber un aluvión, no lo sabemos, en función de buscar este beneficio. Vayamos a los concursos preventivos. En el caso de los concursos preventivos que estaban en trámite al 20 de marzo del 2020, no pasa nada, siguen funcionando normalmente. Y los jueces resolverán en función de los problemas que no tienen que ver con esta ley, sino que tienen que ver con el hecho de que ha habido feria judicial por 6 meses, que entender quizás prórrogas en los periodos de exclusividad o en los trámites en función de que no tenían habilitada la virtualidad o que no ha podido el deudor negociar con sus acreedores porque ha estado aislado. Así que los que estaban hasta ese momento no les pasa nada, como tampoco los acuerdos preventivos extrajudiciales que anteriores al 20 de marzo del 2020. Ahora, a los que se promuevan o los promovidos después del 20 de marzo del 2020, que se encuentran en trámite, y los que comiencen de nuevo, bueno, en ese caso hay varias normas que se van a aplicar. Primero, hay efectos respecto del pedido de exclusividad, hay efectos respecto de las ejecuciones, hay efectos respecto de las subastas, hay efectos respecto del curso de los plazos de prescripción y caducidad, hay efectos respecto de la prórroga del plazo de vencimiento de las cuotas concursales vencidas y a vencer, hay efectos respecto de la traba de nuevos embargos y también hay efectos respecto de la determinación de la tasa de justicia aplicable al caso. Ninguna de estas cuestiones a los concursos en trámite que ya estaban en trámite o que fueron promovidos con anterioridad al 20 de marzo del año 2020. En cuanto al tema del periodo de exclusividad, bueno, se suspende de pleno derecho el cómputo de los plazos procesales para estos concursos, vuelvo a repetir, que están promovidos, iniciados a partir del 20 de marzo del 2020 y que ya estén con un periodo de exclusividad en curso, se suspenden de pleno derecho todos los plazos hasta el día
30 de junio del 2021. Y en cada proceso, el juez de concurso deberá fijar fundadamente, dice la norma, un nuevo cronograma para dicho periodo, contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma. Bueno, si ya no entendemos cómo sería esto, pero aparentemente el juez va a tener que reordenar. Ahora, esto fundadamente, ¿por qué? Si realmente ya sabemos que el periodo de exclusividad va a terminar, bueno, querrá dar más tiempo para la verificación, querrá cambiar el calendario, no lo sabemos, cada juez verá y dirá lo que tiene que hacer con esto. En el caso de los juicios que se inicien una vez sancionada la ley, los concursos preventivos, aquí ya no hay una suspensión del periodo de exclusividad, sino que lo que se hace es cambiar el plazo por el cual se asignará el periodo de exclusividad. Es decir, el juez lo que va a hacer es establecer el cronograma, pero al periodo de exclusividad le va a asignar 180 días, el doble de lo que marca la ley hoy y que le marca la ley a todos los demás que participaron de procesos concursales antes del 20 de marzo del 2020, que van a tener 90 días, esto va a tener 180 días, y aparte, en caso de necesitarse una extensión, en vez de hacerlo por un plazo de 30 días, se lo hará por 60 días adicionales. Esto va a esta gente permitirle un mayor tiempo de recomposición. También se suspenden de pleno derecho en estos concursos promovidos o presentados a partir del 20 de marzo del 2020 todos los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías, de obligaciones financieras, incluidas, como dijimos, las ejecuciones y garantías de cualquier tipo, también respecto de fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados, pero siempre respecto de los concursados que estén como sujetos de emergencia. Es decir, estamos hablando de concursados, vuelvo a repetir, esto parece tedioso, pero es importante, que se hayan presentado en concurso después del 20 de marzo del 2020 o los que se presenten con posterioridad, ¿no es cierto? Bien, también se suspenden de pleno derecho, esta suspensión es de pleno derecho. No necesitamos que haya una resolución expresa, si el juez lo dice, y si no lo dice, se suspende igual. También se suspende de pleno derecho la totalidad de las subastas, judiciales y extrajudiciales, y también incluidas las hipotecarias, prendarias, de cualquier origen, financieras o no, prenda con registro, prenda agraria, leasing, remates no judiciales, los del artículo 23 de la ley 24.522, y el universo es muy amplio y omniabarcativo en la mirada del legislador, como pudimos verlo. Se suspenden también estas ejecuciones, no solo respecto del deudor concursado, sino que la suspensión alcanza a los garantes, fiadores, avalistas, codeudores y todos los demás obligados por las obligaciones de dicho deudor concursado. Como hay suspensión, bueno, claramente también se dispone que se suspende también de pleno derecho el curso de la prescripción, de la caducidad de los créditos de los garantes, fiadores, avalistas y demás obligados. Esa suspensión se da para que el transcurso del tiempo no haga jugar una pérdida de un derecho. Ahora, ¿qué pasa con aquellos concursos que en un trámite express, imagino yo, se han presentado después del 20 de marzo y no solamente han transitado todo el concurso, sino que han llegado a un acuerdo concursal, un acuerdo preventivo homologado, ¿no es cierto? Y que, encontrándose homologado, ya tiene plazo para el cumplimiento de obligaciones asumidas. Estas obligaciones también se prorrogan por el término de un año, desde el vencimiento originariamente previsto, y aquí también las cuotas vencidas e impagas van a ser exigibles recién a partir del día que cese el estado de emergencia, que es lo que habla el artículo 1 de la ley, es decir, el día 1 de julio, porque esto es hasta el 30 de junio del 2021. Una norma interesante es que se prohíbe el establecimiento de nuevos embargos sobre cuentas bancarias para estos sujetos. Para los sujetos, vuelvo a repetir, que hubieran formulado, solicitado o peticionado un acuerdo preventivo extrajudicial o un concurso preventivo después del 20 de marzo del 2020. Y en este caso no habrá, se mantendrán los embargos que ya están trabados y que sigan vigentes, los que hayan caído por el proceso habrán caído, los que estén vigentes por algún motivo seguirán vigentes, pero no va a haber nuevos embargos sobre cuentas bancarias. Salvo, dice,
para el caso de procedimientos de comprobación y de pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentario, los que mantendrán su vigencia sujeto al régimen que disponen los artículos 16, 183 y concordantes de la Ley de Concursos. Bueno, esta formulación también es un poquito extravagante porque, como sabemos nosotros, este régimen de pronto pago es para créditos laborales. Es decir, los otros pronto pagos, en realidad, que se hayan dictado por cuestiones humanitarias, derechos humanos, aplicación de tratados internacionales, en realidad no son pronto pagos, son autorizaciones de pago, pero no son un pronto pago porque el instituto del pronto pago está restringido exclusivamente al crédito laboral. Si el crédito no es laboral, no tiene pronto pago. De hecho, la ley lo llama pronto pago de los créditos laborales. Lo que podrá haber acá es una autorización de pago. Ahora, cualquier crédito de origen alimentario, es decir, mañana un acreedor que fuera un profesional por servicios, por ejemplo, o que demuestre que vive de eso, o un acreedor por cánones locativos, que vive de eso y se alimenta de eso y sostiene su familia de eso, podría embargar y los otros acreedores no podrían embargar. ¿Se considerarán créditos alimentarios a aquellos derivados de los tratados internacionales de derechos humanos? Por ejemplo, el famoso tema, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, los niños, niñas y adolescentes, las personas con una afectación de salud. Bueno, eso a lo mejor tienen derecho a ese crédito, pero no es alimentario. ¿Entrarán o no entrarán? ¿Podrán embargar o no podrán embargar? Bueno, no lo sabemos. Esto también es una cuestión que va a quedar abierta. Para el caso de los acuerdos de concursos preventivos que estén alcanzados por el estado de emergencia, es decir, vuelvo a repetir, concursos preventivos que hubieran sido solicitados o peticionados a partir del 20 de marzo del 2020, van a tener una ventaja en materia de tasa de justicia cuando estén en el régimen de justicia nacional. Esto saben ustedes que no se afecta a los concursos de las provincias que tienen su propio régimen de tasa de justicia, salvo que adhieran, cuestión que la norma no prevé, no es una norma que esté recogiendo adhesión al régimen, tendrán que sacar sus propias normas, y lo que dice es que, bueno, que el cálculo para beneficiar a los deudores será tomando como base del monto total del acuerdo homologado con sus quitas, si las hubiere, ¿no es cierto?, excluyendo los acuerdos homologados respecto de acreedores privilegiados, si correspondiere, si es que no fueron comprendidos en una categoría del acuerdo. Es decir, ese capital privilegiado no integraría el régimen de la tasa de justicia. Cada provincia tomará lo que quiera y esto, bueno, servirá para los que empiecen a concursarse en la emergencia, pero no para el que estuviera antes. Y como esto es una ley de emergencia temporal, bueno, se imagino que la gente tratará de presentarse en concurso para obtener estos beneficios. Y esto también va a traer sus cuestiones. La norma también dispone la suspensión de pleno derecho del trámite de los pedidos de quiebras que se hubieran promovido también con posterioridad al 20 de marzo de 2020 los casos contemplados del artículo 77. Es decir, que se van a permitir todas las medidas conservatorias previstas del artículo 85, pero el trámite del pedido de quiebra se va a suspender. Los pedidos de quiebra van a quedar suspendidos. Pero, sin embargo, para el caso de las quiebras ya declaradas y las quiebras en trámites, no hay suspensión general de procedimiento. Tampoco se suspenden las ejecuciones, ni tampoco se suspenden las subastas. Ahora, ¿es verdad que lo que dice el artículo 1 es así? Es decir, que hasta el 30 de junio van a estar en emergencia y van a poder utilizar todos estos beneficios de esta ley, todos los concursados en concursos preventivos o con acuerdos preventivos presentados a partir del 20 de marzo del 2020? No, porque hay excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Bueno, van a quedar exceptuados de todo este régimen los sujetos que, aunque hayan formulado, peticionado o solicitado su acuerdo preventivo extrajudicial o su acuerdo o su concurso preventivo de acreedores después del 20 de marzo del 2020, si estas personas, por ejemplo, han realizado
alguna de las siguientes operaciones. Por ejemplo, se han realizado entre el pedido de sospecha o dentro del pedido de sospecha, giros o transferencias al exterior, en concepto de atesoramiento o por cualquier otro motivo, ¿no es cierto? Mediante las cuales los beneficiarios de estas transferencias sean los propios accionistas, socios, integrantes o entidades, empresas, fideicomisos, institutos similares, que estén vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados. Es decir, si alguien en este tiempo, en un plazo de hasta 2 años, esta persona que se presenta en concurso hubiera girado fondos al exterior, por ejemplo, pagándole dividendos a un accionista externo, no. Sigue el pedido de exclusividad, corren los plazos, lo siguen ejecutando, le rematan todo, no puede. Y si llevó estos fondos y ya los repatrió, podría sanear la situación, pero si no los repatrió, no puede hacerlo. Tampoco van a estar aquellas personas o sujetos que hicieron erogaciones y mandaron dinero a países categorizados como no cooperativos o de nulo o baja tributación, según lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Tampoco van a poder acceder a este régimen particular de emergencia los sujetos si en este tiempo también del artículo 116, en este periodo de sospecha, han adquirido títulos valores en pesos y después los han vendido en moneda extranjera y los han transferido en custodia al exterior o han adquirido títulos en pesos para la posterior liquidación de compras en el extranjero. Es decir, una persona que tuviera un contrato donde dice que si el dólar no lo podía pagar, tiene que comprar títulos y con estos títulos pagar una obligación, esa persona queda fuera. Vaya, tramite su concurso normal, quiebre. Usted no pudo negociar con sus acreedores porque tiene más de 60 años y estaba encerrado en su casa, lo lamento mucho, quiebre. Usted no pudo trasladarse para ir a buscar la firma, certificación, quiebre. Bueno. Y tampoco van a poder acceder a aquellas personas o sujetos que hubieran constituido cualquier activo financiero en el exterior y no haya repatriado ese activo en este tiempo del pedido de sospecha y hasta los 2 años. Es decir, no sé, si constituyó un activo financiero, si compró bonos, si compró títulos o si compró un inmueble. Pero no son activos financieros, ¿no es cierto? Pero bueno, o derechos sobre inmuebles, por ejemplo, un fideicomiso en construcción, donde tendría una parte de una participación financiera, en ese caso inmuebles en Uruguay o en otro lado, y no lo repatrió, no puede acceder a este régimen. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la crisis financiera? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis financiera de las empresas? ¿Qué tiene que ver esto si la persona compró o no compró dólares con que le den o no le den un plazo para poder sanear este tiempo de encierro y de aislamiento que hemos tenido de más de 240 días, donde nadie pudo negociar con nadie, donde se rompió totalmente la cadena de pagos, donde no había manera de acceder a un trámite razonable en tribunales por la feria? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué el día 20 de marzo y no el 19 o no el 18? ¿O por qué el que estaba negociando su acuerdo preventivo no hay que darle más plazo y le damos 1 año casi al que se presente ahora o al que se hubiera presentado después del 20 de marzo? Bueno, esto es algo que no tiene explicación. Esta idea de tratar de castigar a los empresarios por lo que han hecho con su dinero, sin darse cuenta que si bien nuestra ley es una ley de quiebras y de concursos que habla de sujetos y que se maneja con derechos de sujetos, en realidad lo que se afecta es toda la actividad productiva. Yo siempre digo, bueno, y supongamos que se llevaron dividendos al extranjero. Bien, mal, no juicio de valor. ¿Los voy a quebrar por eso? ¿Voy a dejar a la gente sin trabajo por eso? ¿Voy a cerrar la unidad productiva por eso? ¿Voy a clausurar la fábrica por eso? En último caso, que no pueda tener beneficios esa persona. Castiguémoslo si queremos. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero con una diferencial impositivo. ¿Es constitucional todo esto que se está haciendo? ¿Por qué a los que estaban en dificultades no? Hay quienes dicen que el 20 de marzo y la idea de haber cambiado esto es para que no pueda entrar en este régimen de extensión una empresa conflictiva que se presentó en concurso en el mes de febrero o de enero. Y entonces por una persona baila un país
bueno, no sería la primera vez que por los problemas de una persona baile un país, pero me parece que en esta emergencia y con este tema es complicado. Un tema, se exceptúa este tema que es la suspensión de pleno derecho de todos los procesos de ejecución y demás, a los acuerdos, en aquellos casos de las quiebras de personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias y que carecen de actividad económica organizada, cuando sea pedida por ellas mismas. Es decir, cuando se trata de un pedido de propia quiebra. Si la persona dice, mire, yo no tengo actividad, no tengo empresa para conservar, no tengo empleado, soy un bombero, un policía, un empleado público, un enfermero, un maestro, un profesional, un contador, un abogado, y pido mi propia quiebra porque no tengo cómo pagar, esto es lo que tengo y me quiero recuperar. Bueno, ahí no se suspenden estas actividades y estas quiebras, el juez del concurso, dice el proyecto de ley, adoptará las medidas conducentes para la rehabilitación de esta persona y proteger su dignidad y la de su grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé. Imagino que quizás lo que está diciendo es una suerte indirecta de dispensa, de esperar los plazos necesarios para el año de rehabilitación y permitir rehabilitaciones anticipadas o más automáticas mientras se liquidan los bienes. No lo sabemos, pero vuelvo a repetir, es muy difícil colocar este tipo de normas difusas en sistemas o en regímenes en los cuales estamos bajo una ley de emergencia, porque las normas de emergencia, conocen ustedes, vuelvo a repetir, son de interpretación restrictiva. Y entonces no podemos estar dando, bueno, que el juez vea cómo le recupera la dignidad, porque, a ver, también suspender un remate podría ser darle la dignidad si se trata de una vivienda, o digamos, de algunos bienes que a lo mejor no están incluidos en el régimen de preservación del desapoderamiento, pero que pueden resultar necesarios en un momento determinado o frente a una determinada circunstancia. Bueno, y me parece que en este caso tampoco la norma es favorable. Ya estoy con el tiempo, prefiero que quede el tiempo para las preguntas y no quiero abusar de la paciencia de todos ustedes y de la generosidad del Instituto del Colegio de Abogados de San Isidro que nos ha invitado a participar de esta actividad. Pero lo que realmente llama la atención es, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de presenciar en vivo el debate en la Comisión del Senado de Legislación General donde se debatió este proyecto de ley. Las ideas, los argumentos de las personas que intervinieron, por qué se hacía cada cosa. Es decir, si alguien en 2 años anteriores mandó un dividendo al exterior, o compró un activo, o compró bonos, o pagó una deuda, le digo, esa persona que lo vamos a mandar no tiene derecho a que le extiendan un plazo, a que le suspendan un remate, porque hizo eso. Es constitucional decir eso cuando una persona que se presenta 2 días después y que la persona que se presentó el día 20 no se presentó por la pandemia, porque el día 20 se declaró la pandemia y el aislamiento. Pero esa persona no entró ese día en crisis o en estado de cesación de pago. Podrá haber sido alguno, ya venía de antes. Es decir, ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿Con qué criterio digo quién sí y quién no? ¿Con qué criterio digo el que hoy sí, el que mañana no, en un tiempo que ha sido largo y que nos compromete a todos, cuando en realidad estoy afectando, vuelvo a repetir, 200.000 empresas, unidades productivas en estado de cesación de pagos, 150.000 aparte que no van a volver a abrir, 250, 300.000 más que están en condiciones quizás de sobrevivir, 2 millones de personas y yo voy a decir tú sí, tú no por un día, o porque compraste $1, o porque no trajiste, no ahora, no trajiste los últimos 2 años $1 que te llevaste, cuando no sabías que esto iba a ocurrir, ni iba a pasar. Y una cosa peor, aquellos sujetos que se presentan en el concurso, porque esto no es un sistema voluntario, no es que si yo me presento en concurso, digo, no, mire, como yo quiero seguir operando en dólares,
yo me voy a presentar en concurso, pero no quiero 180 días de un periodo de exclusividad. Yo me quedo con el 90 de antes. No, no, no. Todos los que se presenten, a partir de esta ley, van a tener 180 días. Sí o sí. Y si hay una prórroga, van a tener 90. Sí o sí. Y esa gente no va a poder comprar dólares, ni títulos públicos, ni un activo en el exterior, por 2 años más. ¿Cuál es la idea? ¿Estamos ayudando a que las empresas salgan de su pozo? ¿O estamos jugando posiciones políticas con el patrimonio de otros? Bueno, esto lo tiene que contestar cada uno. La idea de hibernar está bien. La idea de tomar un break está bien. La idea de no cambiar estructuralmente normas de fondo en momentos de zozobra y de tormenta está bien. Lo que no está bien es hacerlo de esta manera. Veremos cómo sigue la cuestión. Gracias por la invitación. Jerónimo, vamos a las preguntas. Bueno, doctor, lo felicito. Excelente exposición, muy profunda. Bueno, tenemos varias preguntas. Le empiezo a hacer la primera, que se la pregunta el doctor Graciabile. Dice, entiendo que la discriminación... El amigo Darío. Sí, adelante. Sí. Dice, entiendo que la discriminación que hace el artículo 1, tratándose de una ley de emergencia concursal, es inconstitucional con respecto a los concursos conservatorios, concurso preventivo y APE. En trámite antes del 20 de marzo. ¿Qué te parece, Daniel? Le dice. Bueno, a mí me parece que todo este sistema es inconstitucional. Es decir, que aquí nosotros no podemos poner estas diferenciaciones, en decir, bueno, si usted está en trámite a partir de hoy, lo pide hoy, tiene todas estas ventajas, y si usted ya estaba, no. Porque en realidad, la pandemia no solamente fue un tema económico, fue un tema procesal, fue un tema de trámite, la propia estructura de la negociación. Si yo estaba a, digamos, pocos días de cerrar en mi periodo de exclusividad, donde estaba consiguiendo las conformidades, y me faltaba una, me faltaban dos, o me faltaba un banco, y estaba trabajando para ver si la conseguía, y llegaba a la mayoría. Viene la pandemia, me encierran 240 días, cierran la compañía, no puedo trabajar porque no soy esencial, tengo que seguir pagando los sueldos, no puedo despedir al personal, no puedo reestructurar. Es decir, tampoco lo que yo ofrecí sirve. Tengo que volver a barajar y dar de vuelta. Tengo que volver a sentarme con mis acreedores y decirle, muchacho, cambio, mirá, no sé, así con esta dotación no puedo despedir, tengo indemnización, todo. Ni te ofrezco, quiebro, o te tengo que ofrecer menos, o te ofrezco menos, pero si salgo de esta, te doy un premio al final si me recupero. Es decir, la negociación cambia. A esa gente se lo impido, y al que viene nuevo, joya, arranca cuando en realidad todos sabemos que la cesación de pagos no es la venida del Espíritu Santo, que con una llama en un momento determinado y en un segundo cae sobre la cabeza de la Virgen y los apóstoles. La cesación de pagos es un proceso al que se llega y que es muy largo. Por eso tan difícil determinarlo. Y que los indicios, y que nunca estamos seguros, y que no hay una cesación de pagos única, sino que la vamos enfocando según las circunstancias. Así que yo creo que esta norma, así como está, es inconstitucional. Lo que pasa es que, finalmente, con todas las inconstitucionalidades con las que estamos conviviendo, como diría la famosa jurista Thalía, ¿a quién le importa que haya una inconstitucionalidad en la ley de quiebras? Bueno, a lo mejor Darío es inconstitucional. ¿A alguien le va a interesar? No lo sé. Bueno, pasamos a la siguiente, se le hace el doctor Holland. Dice, el proyecto menciona una suerte de plazo para las exclusiones de ciertos sujetos en relación a un presunto periodo de sospecha y relaciona al artículo 116 completo. ¿A qué periodo de sospecha se refiere en un concurso que recién se promueve? Ah, esto está buenísimo. Yo creo que tendría que preguntarle a la gente que propuso esta norma, porque también de qué periodo de sospecha vamos a hablar. El tema de los 2 años, ¿en relación con qué acto? Porque ¿con qué acto? La venta de dólares, aparte puede haber habido varios episodios. Puede haber habido un giro de dividendos, puede haber habido una compra de contado con liqui, puede haber habido compra de títulos públicos para pagar una obligación que establecía un régimen de conversión en moneda extranjera, que está autorizado por el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una cláusula válida. No lo sé a qué periodo se refiere. Por eso yo creo que es muy peligroso que esto salga así. Lo que pasa también es peligroso que no hagan nada, porque si esto lo aprueba el Senado, vuelve a diputados, no pasa los 2/3,
¿Cuándo viene otro proyecto de hibernación? Cuando estemos ¿dónde? Ya no en la lona, sino en la superlona. ¿Cómo están las empresas hoy? ¿Cómo están las empresas concursadas hoy? Todos los que están aquí en este Zoom, de una manera u otra, están vinculados a esto. Miren sus concursos, miren sus empresas cómo están. Esto no aguanta que digamos, bueno, vamos a seguir el periodo de sesiones del año que viene. ¿Quién llega a esa situación? Vamos con otra pregunta. La hace el doctor Vaz y pregunta si a su entender la suspensión del pedido de propia quiebra de empresas no resulta un castigo más que un beneficio. Absolutamente. Pensemos que originariamente se obligaba en la propia quiebra a la suspensión absoluta. Es decir, al principio era suspensión para todos, ahora pusieron que no en el caso de propia quiebra, pero la propia quiebra, ¿cuál es el sentido de mandar a un año a una organización que dice, mire, yo no puedo seguir, acá están los bienes y todo? ¿Qué es? Perjudicar a todo el mundo, perjudicarla a ella, perjudicar a los trabajadores, perjudicar a los activos, perjudicar a los acreedores. Es decir, es destruir patrimonio en vez de preservar patrimonio. Es una locura. Pero bueno, hay que escuchar lo que decían los legisladores, porque esto lo fundamentaban. Hay que ayudar, es la manera de recuperar, no permitamos que se declaren las quiebras. Pero perdón, un señor que dice que no puede más, pide la propia quiebra y pone la organización a disposición para desguazarla, pero es la contribución más grande que puede hacer ese señor para preservar el valor de los activos y el derecho de los acreedores. E incluso liberar a los trabajadores, que si no, también quedarían todavía enganchados en un proceso sine die, sin poder juntarse con sus créditos. Vamos a otra pregunta, la hace el contador Stolkiner. Dice, ¿cómo puede el juez disponer el plazo de exclusividad ampliado sobre no se sabe cuál es el periodo de sospecha y si en aquel plazo realizó alguna de las operaciones castigadas por la ley? A ver, todo este tema del dólar es un tema de sensibilidad. Está todo el mundo sensible con el dólar, está todo el mundo sensible con la brecha, está todo el mundo sensible con las reservas, y entonces cualquier cosa que usted quiera hacer, pone el dólar, la reserva, el contado con liqui. Por supuesto, ¿y cómo va a saber si compró? ¿Qué va a hacer en un concurso preventivo que se presenta? Entonces se presenta un concurso preventivo, empieza el concurso preventivo y dice, bueno, que el síndico investigue. ¿Quién le va a dar la orden al síndico a investigar o de investigar si este señor que está en concurso, que pidió el concurso en los últimos 2 años, un periodo de sospecha hipotético, porque todavía no está fijado y no podemos determinar, vendió o no vendió, compró? Es imposible. Pero bueno, políticamente es esto. No estamos en contra del offshore. Yo también estoy en contra del offshore. Fui lo primero que estuve en contra del offshore, pero el offshore no es como la crema de leche que sirve para arreglar cualquier plato feo. Usted le echa crema de leche, lo mezcla y el sabor ya se diluye y salva el plato. Es decir, no es que para cada cosa que hacemos, cuidado con el offshore. No, el offshore tiene un sentido que tiene que ver con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el lavado de activos, con el fraude fiscal, con miles de cosas, pero no podemos poner el offshore en todos lados. No tiene nada que hacer el offshore en esta norma. Pero bueno, tenemos 3, 4 muletillas con las cuales nos manejamos y que son políticamente correctas. Dólar, contado con liqui, fuga de capitales, offshore, lo repetimos, y son comodines que los usamos, qué sé yo, como en el juego de la oca, o saco la ficha, y esto no es así. Por eso me preocupa mucho este giro que tuvo este proyecto de ley. No te escucho, Jerónimo. Ahí está, ahí volvió. Vamos a otra también de Stolkiner que dice, la norma excluye de la posibilidad de acudir a la solución preventiva a sujetos cuya actividad es el trading de bonos en dólares y en pesos. Sí. ¿Cuál sería una nueva exclusión no prevista por la ley? Ello por la imposibilidad de mantener la operación, dice. No, a ver, no es una exclusión no prevista por la ley, es una exclusión prevista por la ley, porque lo deja fuera, esta ley. Pues de una manera indirecta, pero lo deja fuera. Recordemos que esto va a ser una ley, no es que es un tema de una interpretación. El distinto es a estas discusiones que hay con la SAS y con todo esto de la ley y las reglamentaciones de la Inspección de Justicia o de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Esto es diferente, acá es una ley y esto va a modificar. De hecho, modifica sin decirlo. Cuando cambia, por ejemplo, el plazo del pedido de exclusividad, está modificando la ley de quiebra. Lo que no dice es modifícase el artículo. No.
lo modifica temporariamente por su cuenta, que es este modo tan particular de legislar que tenemos, que después arma un bodrio que nadie sabe qué es lo que está vigente, porque con la famosa muletilla derógase todo lo que se oponga. Bueno, salga usted, descubra, haga la búsqueda del tesoro y si encuentra dónde está el tesoro, lléveselo para su casa. Y acá es lo mismo, cambió eso, cambió el plazo, cambia el régimen de la tasa de justicia, pero tampoco dice cámbiase la ley de tasa de justicia, no, aplica la tasa de justicia directamente. Bueno, doctor, le agradezco mucho la contestación muy profunda de las preguntas y demás. Le doy sin más trámite al doctor Rivera para que cierre la charla. Le agradezco en nombre del Instituto nuevamente su disertación. Carlos. Carlos tiene el micrófono cerrado. No puede entrar. ¿Te quedaste sin volumen, Carlos? No, a lo mejor lo dejaron, a ver. ¿No? Aparentemente no puede. No puede. Bueno, entonces lo despido yo, doctor. Bueno, en nombre del Instituto y del Colegio de Abogados de San Isidro le agradecemos. ¿Quiere hablar, Carlos? A ver. Pero no lo toma, ¿eh? A lo mejor está silenciado por el operador, ¿o no? Ahí, no, ahí está. Ahí está. Ahí estás. Algo pasaba. Muchísimas gracias, Daniel, por la profunda y reflexiva disertación acerca de este proyecto que, según las noticias periodísticas de hoy, va a ser ley vigente en los próximos días. Ojalá, sinceramente, que tus palabras lleguen a los legisladores en este difícil momento, la tarea difícil y tan particular que tienen sobre este tema. Ojalá te hubiesen escuchado, ojalá te escuchen para reflexionar y mejorar al menos en algunos aspectos este proyecto, casi diría insalvable, perdón. Pero muchísimas gracias, Daniel. Agradezco al colegio, agradezco a los colaboradores y también a todos los participantes que han seguido atentamente tu disertación. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que, como siempre, son unas personas grandes anfitriones y grandes amigos. Estos pensamientos van a ser publicados la semana que viene en una columna de opinión en el diario La Ley. Yo no sé si va a ser tan fácil. Yo creo que si alguien lee un poco cuando vuelva a diputados, esto merecería. Es decir, estamos jugando con mucha gente. Esto no es un tema para sentarse en una barricada y decir cosas, porque acá se van millones de puestos de trabajo, se van decenas y cientos de miles de unidades productivas, si se hace bien o si se hace mal. Y esto debió haber sido una prioridad. No podemos venir a discutir esto 240 días después que se cerró la economía. Debemos haber estado discutiéndolo este tiempo, buscando soluciones. El primer proyecto es rescatable. Si nosotros decimos, bueno, ponemos un paréntesis, nadie habla del dinero fresco, de formular la deuda. Ahora, el propio Estado manda la deuda, ¿no es cierto?, a 27 años, con una cantidad de años de gracia, con cuarto de interés y demás, y no le quieren dar un año a un concursado, 6 meses, para que trate de reorganizar su propuesta. Es una locura. Es decir, realmente no se entiende, ¿no? Cuesta, cuando uno escucha estos debates, cuesta entender en qué está pensando esta gente. Cuando esta gente digo todo, porque la gente dice, bueno, Víctor, ¿usted que es una arenga contra el gobierno? No, es una arenga contra la dirigencia. Y les voy a decir una cosa que digo siempre, y con esto me voy, para que no piensen que soy un pesado. La verdadera grieta de los argentinos no es la grieta entre un partido y el otro, entre una ideología. La grieta es entre la clase dirigente y la gente. La clase dirigente tiene su agenda, tiene su vida, tiene sus leyes, tiene su justicia, y la gente está desamparada. La grieta está ahí, y esa es la grieta que hay que cerrar. Y por eso hay que legislar para la gente y no hay que legislar para los dirigentes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel.